Pueblos y culturas de Mesoamérica, del actor Eric Wolf, capítulo 7, Guerreros del Sol. El pueblo que llevó el militarismo a su apogeo y dominó la mayor parte de Mesoamérica a través de la guerra y del comercio fue el de los chichimecas, originario de los territorios limítrofes del mundo sedentario de Mesoamérica y conocido por la posteridad bajo el nombre de azteca, Tenochca o Mexica Colúa, correspondiendo estos diversos nombres a sus destinos, también diversos. Es probable que primero fueran llamados aztecas por su mítico lugar de origen, Aztlán, chichimecas de Aztlán. Lo llamaban los hombres de Chalco, en el Valle de México, con el desprecio con que el civilizado designa al bárbaro. Más tarde fueron llamados tenochcas. Se supone que fue en memoria de un antepasado, Tenoch, el que dio también su nombre a Tenochtitlán, la ciudad rodeada por un lago. Cuando aceptaron la autoridad de un linaje tolteca dinástico originario de Colhuacán, tomaron el nombre de Mexica Colúas o Colúas de México. Bajo este nombre fue como Colón oyó hablar de ellos, por primera vez en las Antillas, donde los indios respondían a sus interminables preguntas sobre los países del este, repitiendo, Colúas, Colúas. Como fundadores de imperios, se transformaron en mexicas, amos de Mexicaxotl, el dominio mexica. Pocos hubieran predecido un gran futuro a los mexicas, mientras servían como auxiliares en el ejército de la Tula tolteca. Al derrumbarse el dominio de Tula, entraron en el Valle de México, tras otros invasores chichimecas, probablemente a fines del siglo XIII. Rodeados por todas partes por los ocupantes anteriores, encontraron finalmente refugio en un lodoso promontorio que se prolongaba hacia el interior de la laguna de Texcoco. Según sus leyendas, fueron conducidos allí por su dios Colibrí Zurdo, quien les ordenó establecerse en el lugar en el que vieran a un águila de pie sobre un nopal, devorando a una serpiente. Allí los mexicas se enfrentarían a su destino y librarían una guerra santa para defender al sol de las fuerzas de la noche y del mal. Así como cada noche el sol libra su batalla con una multitud de estrellas, también los mexicas capturarían prisioneros de guerra y los sacrificarían. Cada prisionero representaría una estrella, alimento astral, adecuado para sustentar al sol en su peligroso combate. Cada víctima, pintada de negro y blanco, con una máscara negra, símbolo del cielo nocturno, había de escalar una pirámide sagrada. Allí, estando aún vivo, sus captores le arrancarían el corazón del cuerpo para que el sol pudiera comerlo y levantarse a combatir de nuevo. En la laguna de Texcoco, míticamente comparada al lago de la Luna, cerca de la fuente donde las aguas corrían azules y rojas, simbolizada por el glifo agua hirviente, que significa guerra. Los mexicas debían cumplir su misión como guardianes del sol. Este mito no solamente transfigura la realidad en términos simbólicos para justificar la guerra y los sacrificios humanos, sino que a la vez oculta las verdaderas razones que tuvieron los mexicas para instalarse en la laguna. Los mexicas no buscaron refugio en este lago pantanoso por su gusto, fueron sus enemigos quienes los arrojaron allí. Tampoco la ciudad de Tenochtitlán brotó de las olas del lago sin que hubieran ocurrido acontecimientos previos. La ciudad mexica, construida en 1344 o 1345, fue erigida a la sombra de una ciudad más antigua, Tlatelolco, la cual existía probablemente desde los comienzos del período militarista. Tlatelolco vino a ser la ciudad gemela de Tenochtitlán y su incómoda aliada. Los habitantes de Tlatelolco, más interesados en el comercio que en la guerra, se sirvieron quizás de los mexicas como mercenarios, con el fin de proteger sus rutas comerciales. Por su parte, los mexicas se atribuyeron ciertas victorias, obviamente ganadas por los ejércitos de Tlatelolco.
No hay duda de que Tenochtitlán vivió mucho tiempo en calidad de parásito de la antigua ciudad. Sin embargo, en cuanto se sintieron lo bastante fuertes, los mexicas se enfrentaron a sus aliados. Tomaron Tlatelolco por la fuerza y reemplazaron al rey con funcionarios mexicas en 1473. Tres etapas marcan el ascenso al poder de los mexicas desde su instalación en Tenochtitlán. Durante la primera etapa, se enlistaron en los ejércitos de los toltecas tepanecas de Azcapotzalco, participando de este modo en la rápida expansión del dominio tepaneca entre 1367 y 1418. El año 1427 marca el comienzo de la segunda etapa de la expansión mexica. En el transcurso de este año cambiaron de bando y se aliaron con los derrotados acolúas de Texcoco, en contra de los tepanecas. En 1430, la serpiente de obsidiana destruyó Azcapotzalco, la capital de los tepanecas. Inmediatamente después de esta victoria, los mexicas de Tenochtitlán, los acolúas de Texcoco y los habitantes de un territorio llamado Tlacopan, la actual Tacuba de la Ciudad de México, que se habían liberado de la dominación tepaneca, formaron una triple alianza que dividió el Valle de México y la mayor parte de Mesoamérica en esferas diferentes de influencia y en territorios de conquista. La potencia dominante durante esta segunda etapa no fue, sin embargo, Tenochtitlán, sino Texcoco. Bajo el reinado de Coyote Hambriento, Netzahualcoyotl, Texcoco había asegurado su aprovisionamiento de comestibles en el interior, gracias a la construcción de un gran sistema de diques y canales que abrían al cultivo por medio del riego, tierras hasta entonces improductivas. Los ingenieros hidráulicos de Coyote Hambriento construyeron además y mantuvieron en buen estado el inmenso dique que atravesaba la laguna de Texcoco. Este dique no solo protegía a Tenochtitlán contra las inundaciones, sino que también ofrecía un alto margen de seguridad a los cultivos en chinampas de las orillas meridionales de la laguna, impidiendo al agua salada, procedente del lago, penetrar en el agua dulce de la laguna. Al contrario de Tenochtitlán, que era una ciudad militarista y aristocrática, Texcoco daba a los nobles y a los simples ciudadanos una representación igualitaria en el Consejo de Gobierno y concedía a sus mercaderes el derecho de opinar sobre la administración económica del Estado, prefiriendo que fueran los burócratas profesionales y no los guerreros nobles quienes desempeñaran los cargos públicos. Al mismo tiempo, Texcoco conquistó para la Triple Alianza la mayor parte de la zona oriental del altiplano, desde la frontera de los nómadas hasta el Papalaopán, así como la rica provincia de Morelos. Estas tendencias a la expansión militar y a mantener una fuerte estructura interior iban acompañadas de logros intelectuales que condujeron a la creación de un gran código legislativo, al nacimiento de una filosofía monoteísta y a la desaprobación de los sacrificios humanos. El náhuatl de Texcoco se convirtió en el náhuatl clásico. Simultáneamente, Texcoco cultivaba el otomí literario. Sin embargo, ninguna de estas tendencias alcanzó plenamente su objetivo ni llegó a prevalecer en el dominio de la Triple Alianza. Fue de manera indiscutible la militarista Tenochtitlán y no Texcoco quien finalmente dejó imborrable huella en la cultura de Mesoamérica. El año 1500 marca el comienzo de la tercera y última etapa de la potencia mexica, del establecimiento de la hegemonía mexica sobre la Triple Alianza. Tlacopan, que durante mucho tiempo no había sido más que un estado catalizador entre Tenochtitlán y Texcoco, quedó reducido a la condición de satélite, y en 1515 los mexicas impusieron a Texcoco un soberano títere.
Los tributos recogidos hasta entonces separadamente por los diferentes miembros de la Triple Alianza fueron centralizados desde entonces en Tenochtitlán y repartidos por la administración mexica entre sus satélites. Paralelamente a sus cambios de fortuna en el exterior, la organización interna de los mexicas también sufrió modificaciones. A la vez que abandonaron el papel de mercenarios al servicio del mejor postor y que proclamaban sus pretensiones como potencia independiente, sustituyeron la sencilla organización social de una banda de soldados por la compleja organización de un Estado conquistador. Tan radical fue ese cambio que hoy hallamos difícil reconstruir su organización social anterior, menos jerárquica. El rey serpiente de obsidiana no solo ganó la guerra contra Azcapotzalco, marcando así el punto de partida de la expansión mexica, sino que también destruyó los documentos históricos relativos a su tribu y escribió de nuevo su historia tal y como la conocemos hoy día. Aparentemente, no solo deseaba volver a trazar en términos más gloriosos los altos hechos militares y políticos de los mexicas antes de su llegada al poder, sino también borrar el recuerdo de su pasado igualitario. Todo lo que hoy sabemos es que los mexicas entraron en el Valle de México conducidos por dos jefes, un jefe de guerra y un jefe sacerdote, quienes tenían que rendir cuentas ante un consejo, el cual en un momento dado podía estar formado por la totalidad de los ciudadanos en edad o condición de portar armas. En sus migraciones fueron guiados por la imagen de su Dios, el terrible y joven guerrero colibrí zurdo, exactamente como las bandas de inmigrantes de origen tolteca habían llevado con ellos la imagen de su propio Dios, espejo humeante, Tezcatlipoca. Por intermedio de los sacerdotes o de los jefes sacerdotes, la imagen era consultada en todas las cuestiones de Estado. La tribu estaba dividida en 20 subgrupos llamados grandes casas o calpulis. Estos calpulis han sido tema de un acrimonioso debate científico, durante el cual se plantearon problemas relativos a la naturaleza fundamental de la sociedad mexica. Algunos antropólogos han sostenido que los calpulis no eran más que grupos o clanes emparentados, de un género análogo a lo que podríamos encontrar en gran número de otros pueblos primitivos. Concluían que los mexicas eran esencialmente primitivos, en grado igual, por ejemplo, a los iroqueses de la parte superior del estado de Nueva York. Otros antropólogos que consideraban que la sociedad mexicana estaba esencialmente dividida en clases sociales y económicas, pensaban que los calpulis no podían ser de ninguna manera grupos de parientes, sino simples divisiones administrativas instituidas por una clase dirigente para organizar a las poblaciones sometidas a ellos. Sin embargo, es muy probable que el problema no deba ser forzadamente resuelto por alternativas que se excluyan unas a otras. Los calpulis mexicas probablemente poseían a la vez rasgos de clase y de clan. Eran lo que Paul Kirchhoff ha llamado clanes piramidales, unidades de parentesco que unen a sus miembros entre sí por medio de lazos familiares comunes, pero entre los miembros de cuya pseudofamilia se reparten muy desigualmente la riqueza, la posición social y el poder. Unidades de parentesco de tal naturaleza descienden de un ancestro original, real o ficticio, pero, al mismo tiempo, dan preferencia a sus descendientes en línea directa sobre los hijos menores, cuando reglamentan el acceso a las prerrogativas sociales, económicas o políticas. Hay razones para suponer que los mexicas poseían unidades piramidales de parentesco ficticio de esta índole o que convertían todos sus grupos emparentados en estos instrumentos sociales más adaptables. Se sabe que los mexicas no tuvieron una ascendencia común. Cuando llegaron al lugar donde más tarde se construiría Tenochtitlán, sus 20 divisiones no solo contenían parientes, sino también aliados. Con toda seguridad se fundieron fácilmente con poblaciones establecidas antes que ellos en ese punto,
con la misma facilidad con la que se adaptaron a la dinastía reinante de Culhuacán. Del mismo modo, cualquiera que haya sido la naturaleza de los calpulis, su carácter dominante fue la flexibilidad con la que se adaptaron a la cada vez mayor complejidad de la sociedad mexica. El ingreso de los mexicas en calidad de mercenarios en los ejércitos tepanecas marca la primera etapa de su expansión. La adquisición de un linaje tolteca indirecto de Culhuacán señala la primera gran etapa en el proceso de su diferenciación interna. Antes de que tomara el poder su nuevo jefe, Acamapichitli, gran parte de la nobleza mexica se componía probablemente de jefes de calpulis, los cuales siempre eran escogidos entre los miembros de las mismas familias en el seno de los calpulis. Después del ascenso de Acamapichitli al trono mexica, se observa el desarrollo de una nobleza hereditaria, los oradores, del singular Tlatoani, plural Tlatoque, que se atribuían un linaje diferente al del resto de la población, origen consagrado por la aureola mítica del nombre tolteca. Estos oradores reforzaron aún más el carácter exclusivo de su linaje, practicando frecuentemente la endogamia, es decir, el casamiento con personas de su misma sangre, lo que no les impedía al mismo tiempo casarse con mujeres del pueblo para consolidar sus lazos políticos con sus súbditos. No obstante, hasta la caída de Azcapotzalco, este grupo dirigente y sus descendientes, los hijos preciosos, gozaron de prerrogativas sociales sin poseer por ello una fuente de poder económico, para no depender de los plebeyos, organizados en sus calpulis. Los nobles tenían el derecho de recibir tributo de los calpulis, pero no tenían, como ellos, acceso a la tierra. Solo el calpuli tenía derecho a poseerla. Pero con la derrota de Azcapotzalco, esta situación cambió bruscamente. La feliz conclusión de la guerra contra los tepanecas aseguró conjuntamente el poder económico y político de la nobleza mexica. Los conflictos de intereses entre nobles y plebeyos son puestos claramente de relieve por las memorias oficiales en las que los historiadores reales exponen los motivos que inspiraron la guerra contra Azcapotzalco. Según esta versión, los mexicas nobles y los plebeyos sostuvieron un consejo para decidir acerca de las necesidades de declarar la guerra a los tepanecas. Los nobles votaron por la guerra, los plebeyos por la paz. Entonces, Serpiente de Obsidiana se levantó y dijo: si no ganamos, nos entregaremos a vosotros y podréis comeros nuestra carne. En esta forma podréis vengaros, podréis comernos engrasados y cortados en trozos dentro de jarras de barro. De este modo, comiéndonos, podréis deshonrarnos. Entonces los plebeyos se levantaron y contestaron: muy bien, por nuestra parte, prometemos atenernos a las condiciones siguientes, por lo que podréis ejecutar la sentencia. Si ganamos la batalla, aceptamos serviros, pagaros tributo y ser vuestros servidores, construir vuestras casas y servir en todo a vuestros padres e hijos como a nuestros señores. Cuando vayáis a la guerra, prometemos transportar vuestras cargas, alimentos y armas en nuestras espaldas en todas las rutas que sigáis. En fin, aceptamos vendernos y someternos a vuestra autoridad, así como poner nuestros bienes para siempre a vuestra disposición. Esta historia, probablemente apócrifa, subraya los profundos cambios que afectaron a la sociedad mexica después de 1427. El principal botín obtenido en la guerra contra los tepanecas fue la tierra de las provincias conquistadas, con todo y los campesinos que la trabajaban y que fue explotada para consagrar los privilegios de una élite militar ajena a la jurisdicción popular. En estas nuevas tierras, que tomaron como patrimonio permanente los nobles, ocuparon la mano de obra que provenía de la gente que había llegado huyendo de otras ciudades y provincias, llamada mano derecha. Estos trabajadores agrícolas no formaban parte de los calpulis. A cambio del derecho de cultivar la tierra y de comer, se dieron el derecho de cambiar de lugar. Atados a la tierra, eran transferidos con ella.
Pero aparte, esta sujeción económica se hallaba en libertad y poseía bienes personales. Sus amos tenían sobre ellos un poder económico, no un poder judicial como parece haber ocurrido en la Europa feudal. La conquista de nuevas tierras afectó a los miembros de los calpulis, también de otra manera. El acceso a la tierra permitía a los jefes crear una nobleza para recompensar servicios, así como una nobleza de linaje. Se premiaba de por vida a los plebeyos que se habían distinguido en la guerra o en el comercio. La creación de estos caballeros o hijos del águila dio a las clases inferiores la posibilidad de cambiar estas recompensas y las distinciones sociales. Establecieron una diferencia entre la masa de la población de los calpulis y un pequeño número de privilegiados. Sin embargo, a medida que esta nobleza por servicios se hacía cada vez más importante con la expansión del dominio mexica, entró en conflicto con la nobleza de linaje, disputándose ambas los puestos burocráticos. En el transcurso de la última fase de la supremacía mexica, una reacción aristocrática disminuyó los privilegios de los nobles por servicios en beneficio de un nuevo monopolio del poder en manos de la nobleza de linaje. La dinastía Coluba y sus descendientes habían adquirido derechos sobre los tributos, el trabajo y la tierra, pero también se interesaron en el comercio. Esencialmente existieron dos tipos de comercio mexica: el local, que manejaba pequeñas cantidades de mercancías de escaso valor, y el comercio de más largo alcance, que operaba con productos muy valiosos. Ante todo, los mercados locales satisfacían principalmente las necesidades del pueblo y del consumo diario. Algunos de estos mercados eran extremadamente importantes. Uno de los mercados de Tenochtitlán, 2 veces mayor que el de Salamanca, según Cortés, daba servicio diariamente a 60,000 compradores y vendedores. En las provincias, los mercados tenían lugar cada 5 o cada 20 días. Vender o comprar fuera del mercado estaba prohibido por la ley. Reglamentación reforzada por la creencia de que el dios del mercado se aparecería para castigar al delincuente. A los productos que llegaban al mercado se les fijaban impuestos y a los mercados tenían sus cortes y sus jueces, particularmente para arreglar las diferencias y castigar a los malhechores. Sin embargo, como en los mercados indios actuales, los comerciantes llegaban no solo para comprar y para vender, sino también para cumplir con sus deberes religiosos. Los días de mercado daban lugar a diversiones y el dios del lugar donde se celebraba el mercado recibía ofrenda de alimentos. Por el contrario, el comercio mayor traficaba con mercancías de lujo y estaba en manos de especialistas llamados pochtecas u ostomecas. Los comerciantes de Tenochtitlán de esta categoría residían en Tlatelolco. De origen diferente al de los mexicas, formaban una unidad reconocida y semiautónoma en el seno de la sociedad mexica. Bajo el punto de vista de la organización, es posible que hayan constituido un grupo jerarquizado de miembros emparentados o una corporación. Poseían emblemas, dioses y ceremonias propias. Impartían la justicia en cortes propias con sus propios jueces y eran gobernados por sus propios funcionarios. Sus costumbres especiales utilizaban en las ceremonias caucho, papel y tabaco. Hacían ofrenda de sangre a los dioses, acostumbraban raparse la cabeza durante los viajes. Se practicaba la deformación artificial del cráneo, usaban abanicos, rendían culto al dios serpiente de la tierra y a la diosa flor preciosa. Los relaciona tanto en la costa del Golfo como en las antiguas culturas teocráticas de Mesoamérica. Muy probablemente habían sido comerciantes, mucho antes de que los mexicas entraran en el valle. A través de contactos sostenidos durante mucho tiempo, habían celebrado alianzas con mercaderes de otras ciudades del altiplano, obteniendo el privilegio de viajar tranquilamente sin ser molestados hacia santuarios comerciales especiales, puertos de comercio que se encontraban fuera de los campos de batalla habituales de los mayas.
o de los mexicas. Estos puertos de comercio situados en la zona meridional del Golfo eran políticamente independientes de toda autoridad exterior. Bajo la autoridad de príncipes mercaderes o factorías cuyo mayor interés residía en la corriente ininterrumpida del comercio con regiones apartadas, servían principalmente para concentrar y repartir los productos de este comercio. Las exportaciones de Tenochtitlán en la meseta comprendían esclavos, ricas vestimentas, oro y piedras preciosas, obsidiana, hierbas, ocre rojo, tintura de cochinilla, campanas de cobre y fardos de pieles de conejo. Por otra parte, desde las llanuras del Golfo venían los artículos que la nobleza usaba como símbolos preciosos. Las plumas, especialmente las de quetzal, las turquesas, el jade, las pieles de jaguar, los mantos de pluma, las camisas, los esclavos y el cacao, que servía no solo de bebida, sino también de moneda. Cuando la dinastía Colúa hubo consolidado su poder, emprendió la tarea de situar bajo su propia administración a este comercio que formaba parte de las prerrogativas de la nobleza. La toma de Tlatelolco, plaza en la que se fijaban los precios mercantiles, fue sin duda el primer paso en tal sentido. En el transcurso del período final del poder mexica, el rey auspició expediciones comerciales para beneficio propio. Cada año, Tenochtitlán recibía como tributo 2 millones de mantas de algodón y 300.000 mantas de fibra de maguey. Una parte de este tributo era distribuido entre la población mexica, mientras que en la mayor parte era empleada para comprar lujosas mercancías para el rey. El Estado, económicamente asociado al esfuerzo de los mercaderes, protegía las rutas comerciales y vengaba los ataques dirigidos contra estos. Al mismo tiempo, los comerciantes mexicas espiaban durante sus viajes a sus clientes y proveían al Estado de informaciones militares de gran interés estratégico.